5 del examen de aeroelasticidad. Comenzamos hablando sobre la definición de aeroelasticidad. Este término se define como la ciencia que estudia la iteración mutua entre las fuerzas aerodinámicas y elásticas, además de la influencia de la alta interacción en el diseño de las aeronaves. Podemos hablar de la fuerza aerodinámica como las cargas generadas por el aire en movimiento, las fuerzas elásticas como la resistencia interna de la estructura a la deformación y las fuerzas de inercia, que son las fuerzas relacionadas con la masa de la estructura y su movimiento. Podemos dividir la aeroelasticidad en dos tipos: la dinámica, la cual incluye fenómenos que son interacciones entre fuerzas aerodinámicas, inerciales y elásticas, mientras que la estática solo se refiere a aquellas con aerodinámica y elástica. Hablando un poco del concepto de divergencia, podemos decir que esta ocurre cuando al aumentar la velocidad de vuelo, las fuerzas aerodinámicas de torsión son mayores que las fuerzas elásticas restauradoras del ala o superficie sustentadora, generando una deformación que se autoamplifica sin control. El término estático significa que las fuerzas de inercia no están involucradas, la estructura simplemente no logra encontrar un punto de equilibrio estable entre las cargas aerodinámicas y su rigidez. Esto se puede referir con un bucle de retroalimentación, teniendo principalmente la torsión inicial, en la cual el ala, debido a su flexibilidad y a que su centro aerodinámico no coincide con su eje elástico o momento de torsión o para aerodinámico al volar, produce un aumento de ángulo de ataque y carga. Si este par aerodinámico es por diseño un momento que incrementa la torsión del ala, esta deformación hace que el ángulo de ataque local aumente. Este ángulo de ataque a su vez genera más sustentación, lo cual va a crear un momento de torsión aerodinámico aún mayor. Este bucle permanece hasta que se ya alcanza una inestabilidad o divergencia. La estructura intenta resistir esta deformación mediante su rigidez torsional. Mientras la aeronave vuela por debajo de cierta velocidad, esta rigidez elástica es suficiente para equilibrar el momento aerodinámico, estableciendo una nueva posición de equilibrio. Al alcanzar la velocidad de divergencia, el momento aerodinámico supera permanentemente la capacidad de la estructura para resistir el giro, haciendo que el ala gire continuamente. El ángulo de ataque aumenta sin límite y las cargas crecen hasta que la estructura colapsa. Esto también se puede referir como la redistribución de cargas. El fenómeno de redistribución de cargas es el concepto central de la aeroelasticidad estática. No es una inestabilidad catastrófica en sí misma, sino el mecanismo subyacente por la cual la flexibilidad de una estructura afecta su rendimiento aerodinámico y estructural bajo condiciones de vuelo estables. Se refiere a cómo la deformación elástica de las alas y otras superficies modifica la distribución original de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre ellas, a diferencia de lo que ocurriría en una estructura a lo largo perfectamente rígida. Esto se puede referir también con un bucle de interacción, teniendo como paso 1 la aplicación de carga. El ala vuela y el aire genera una distribución de sustentación y momentos, lo cual va a causar una deformación elástica, donde la estructura, al tener la flexibilidad, se deforma en respuesta a estas cargas, lo cual modifica el ángulo de ataque, haciendo que la torsión del ala modifique el ángulo de ataque local efectivo a lo largo de la envergadura, creando una nueva distribución aerodinámica. Al cambiar el ángulo de ataque local, la sustentación generada en esa sección también cambia, creando una nueva distribución de cargas aerodinámicas que es diferente a la inicial. Esto pasa hasta que ocurre un equilibrio estático. El proceso se repite hasta que el ala alcanza una posición de equilibrio estático deformada, donde el momento aerodinámico resultante de la nueva distribución de cargas es perfectamente contrarrestado por el momento elástico de la estructura. Puede ocurrir esto o lo que ya habíamos hablado como el fenómeno de divergencia. Y con esto sería todo por esta parte.